Cuando consideramos el individualismo de las personas, de las sociedades e incluso de los países, nos preguntamos cuál es el país más individualista del mundo, cuál es la sociedad más individualista del mundo, dónde se encuentran los comportamientos individualistas más enraizados en las sociedades en todo el mundo. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Les adelanto una información. El país más individualista del mundo es los Estados Unidos. Y el país menos individualista del mundo es Guatemala. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Bueno, puedo decir que se llega a esa conclusión utilizando los métodos de Hofstede. De eso vamos a hablar a continuación. En primer lugar, vamos a hacer una descripción de cuáles son los resultados de esta metodología, que es la metodología de Hofstede. Y al final, detallaré cómo funciona esta metodología, que creo que a muchos de ustedes puede interesarle. Ahora vamos. Cuando observamos los datos acerca del individualismo a nivel mundial, llegamos a interesantes conclusiones. Como decía anteriormente, los países anglosajones, entendiendo por tales el Reino Unido, los Estados Unidos, Australia, Canadá angloparlante y Nueva Zelanda, comparten ciertos rasgos culturales. Estos rasgos se manifiestan cuando observamos el índice de individualismo de Hofstede. De acuerdo al índice de individualismo de Hofstede, estos países presentan los índices de individualismo más elevados del mundo, con Estados Unidos al frente con un índice de 91, Australia 90, el Reino Unido 89, algo menor Canadá con 80 y Nueva Zelanda con 79. Los países germánicos europeos, incluyendo los escandinavos, también presentan índices elevados de individualismo, entre 67 de Alemania y 80 de Holanda y Bélgica. Dinamarca tiene 74, Suecia tiene 71 y Noruega 69. A pesar que uno tendería a pensar que los países latinos europeos tenían índices de individualismo inferiores, me encontré que Italia tiene un índice de 76, ligeramente superior a Dinamarca, y Francia un índice de 71. El índice de individualismo de España es bastante menor, con 51. Las grandes diferencias se encuentran cuando uno observa los índices de los países latinoamericanos. Hay dos grupos principales: los que tienen índices relativamente más elevados, pero notoriamente inferior a los europeos, que son Argentina con 46, Brasil 38, Uruguay 36 y México 30. Los que tienen índices aún más bajos incluyen a Perú con 16, Colombia 13, Bolivia 10, Ecuador 7 y Guatemala 6. Considero que en Latinoamérica este índice está midiendo la influencia de las culturas indígenas, que tienden a otorgar más valor a la comunidad que meramente al individuo. También está midiendo la influencia de la inmigración europea y aparecen con índices de individualismo mayores, como es el caso de Argentina, Brasil y Uruguay. En otras palabras, las culturas latinas europeas han evolucionado hasta parecerse bastante en ese aspecto a las sociedades anglosajonas y germánicas, mientras que las llamadas culturas latinas de América Latina, es decir, América del Sur y Mesoamérica, son notoriamente menos individualistas. También parece indicar que las sociedades más pobres tienden a ser más solidarias y menos individualistas. En el cuadro adjunto se pueden apreciar los índices de individualismo que mencionaba. Lo anterior demuestra que las diferencias básicas que se habían identificado de los países anglosajones y germánicos, en algunos aspectos, es de carácter relativo. En mi opinión, en el desarrollo de las actitudes individualistas en los países latinos europeos, sobre todo Francia e Italia, influyó su incorporación en la sociedad de consumo, que consideramos es el principal estímulo del individualismo. Esto también se ve en los países latinoamericanos más individualistas y menos colectivistas, que son Argentina, Brasil, Uruguay y hasta cierto punto México. Pero que además son los que tienen mayores ingresos per cápita y por lo tanto han desarrollado mayores hábitos de consumo. En el otro extremo están los países con mayor población indígena, que también en general coinciden con menores ingresos y por lo tanto mantienen formas de relacionamiento más empáticas con las demás personas de sus comunidades.
Ahora voy a compartir algunas reflexiones acerca del individualismo y la institucionalidad histórica. Para enmarcar estas reflexiones, comencemos recordando que durante el transcurso de los siglos XVI y XVII se produjo la reforma religiosa, con la figura de Lutero surgió el protestantismo y ahí apareció una manera completamente diferente de considerar las instituciones, la vida y la realidad de las sociedades. El enfoque a partir de ese momento en la religión fue darle predominancia a la fe, mucho más que a la conducta o al perdón de los pecados. El individualismo que se generó en los países nórdicos europeos, donde en general se le dio más importancia al trabajo individual, sobre todo debido a que en los climas más extremos, o por lo menos en los climas donde los inviernos son más rigurosos, eso obliga al trabajo intenso y dedicado en la estación de verano. Los países del norte tendieron más hacia el individualismo, mientras que los países latinos tendieron más hacia el burocratismo, hacia el respeto a las instituciones estatales, que en el primer caso fue el Imperio Romano, pero después siguieron habiendo otras instituciones estatales durante los siguientes siglos, y eso marcó una diferencia que es bastante notoria, que se expresa sobre todo en el sistema legal. El sistema legal de los países latinos se basa en la ley. Primero se redacta la ley y luego la realidad tiene que adaptarse a la ley. Mientras que en los países anglosajones se produce lo contrario. La ley se va modificando a medida que se necesita a través de la jurisprudencia. El individualismo existió como actitud humana desde los primeros tiempos que se generó la especie, pero se desarrolló con formas ideológicas y conceptuales a partir de la Revolución Industrial, particularmente, sobre todo en las sociedades anglosajonas y germánicas, y más notoriamente con el capitalismo contemporáneo. Más específicamente, la sociedad de consumo, que llevó a que las personas se preocuparan mucho más por sí mismas, por sus familias, que por la comunidad o la colectividad donde habitan. Este tipo de actitud, que podríamos llamar individualista, pero también podríamos llamar egoísta, que tiene en cuenta solamente la familia, pero que también tiene en cuenta los bienes y que defiende la propiedad ilimitada también. Este tipo de concepción se desarrolló a niveles muy importantes recientemente, sobre todo en los países anglosajones. De acuerdo a la evaluación hecha a través de los índices evaluativos socioculturales de Hofstede, que permite comprender el estado cultural y social en que se encuentran las diferentes sociedades nacionales. En este video nos limitaremos a referirnos a la dimensión que Hofstede denomina individualismo y que permite cualificar el grado de individualismo de cada país comparado con el sentimiento colectivista que impera en cada sociedad. A este efecto, Hofstede creó un índice de 0 a 100 para de alguna manera cuantificar los sentimientos, pensamientos y acciones individualistas que atraviesan las culturas nacionales.